This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Antes de la aparición del Nuevo Testamento, el mundo vivía en un estado de búsqueda incesante de respuestas, donde las personas seguían creencias y tradiciones que muchas veces parecían ofrecer más dudas que certezas. Sin la brújula moral y espiritual que traerían las enseñanzas de Cristo, las civilizaciones seguían sus propias leyes, rituales y dioses, tratando de encontrar sentido en un universo vasto y caótico. Los gobernantes imponían sus voluntades como verdades absolutas, mientras el pueblo vivía entre conflictos de poder, injusticias sociales y prácticas que, a la luz de lo que estaba por venir, parecían sombrías y lejanas de la redención. Sin la guía que ofrecería el Nuevo Testamento, muchos actuaban movidos por intereses personales, otros por miedo a castigos divinos, sin comprender el verdadero propósito de su existencia. Era un tiempo de incertidumbre, donde las expectativas de algo mayor flotaban en el aire, pero sin un camino claro. ¿Cómo lidiaban estas personas con la vida sin una referencia sólida de lo correcto e incorrecto? ¿Cómo buscaban paz y significado sin un mensaje de esperanza que los guiara? En el video de hoy, conocerás un poco más de la historia y del lado que aún no han contado sobre cómo era el mundo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Un viaje por sociedades perdidas, creencias antiguas y el escenario que preparó el camino para la aparición de la palabra que lo cambiaría todo. En el período anterior al Nuevo Testamento, el Imperio Romano era la civilización más poderosa e influyente del mundo occidental. Para entender plenamente cómo era esta sociedad, es necesario explorar diversos aspectos que componían el imperio, desde la religión hasta la organización social, política, económica y la vida cotidiana de sus habitantes. Religión. La religión romana estaba profundamente entrelazada con el Estado, desempeñando un papel fundamental en la vida pública y privada. Los romanos eran politeístas, adorando a un vasto panteón de dioses y diosas, cada uno responsable de aspectos específicos de la vida y de la naturaleza. Júpiter, el rey de los dioses, gobernaba el cielo y los rayos, mientras Marte, el dios de la guerra, era reverenciado por soldados y generales. Venus, la diosa del amor y la belleza, era venerada en asuntos amorosos y de fertilidad. Además, los romanos también creían en espíritus domésticos, como los lares y penates, que protegían la casa y la familia. Sacrificios, festivales públicos y rituales religiosos eran eventos comunes, uniendo a la sociedad en torno a tradiciones que también reforzaban la autoridad de los gobernantes. Pero la religión romana no se limitaba solo al panteón clásico. A medida que el imperio conquistaba nuevas tierras, incorporaba elementos religiosos de otras culturas, lo que se reflejaba en prácticas sincréticas. El culto al emperador era central para el control político, transformando a los líderes en figuras casi divinas y exigiendo adoración pública. Esto consolidaba el poder de Roma, pero al mismo tiempo el sincretismo comenzaba a abrir puertas a cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de la divinidad. Política y administración. El Imperio Romano, antes del Nuevo Testamento, era una máquina política altamente eficiente y organizada.
Tras el colapso de la República, Roma se convirtió en una autocracia bajo el control de emperadores, como Augusto, el primer emperador. El Senado todavía existía, pero su papel era cada vez más limitado, funcionando como un órgano consultivo. La verdadera autoridad estaba en manos del emperador, que controlaba el ejército, la legislación y la religión. Para administrar un imperio tan vasto, Roma implementaba una red de gobernadores en las provincias que supervisaban las finanzas, la recaudación de impuestos y la aplicación de las leyes romanas. Economía y comercio. La economía romana era diversa y se basaba en varias fuentes de riqueza. La agricultura era la columna vertebral de la economía, con grandes latifundios que producían granos, vino y aceite, los principales productos de consumo y comercio. Además, Roma mantenía una vasta red comercial, conectándose con civilizaciones del Oriente, como los partos y los indios, a través de rutas terrestres y marítimas. Productos de lujo, como especias, seda, marfil y piedras preciosas, llegaban a Roma, mientras que el imperio exportaba vino, aceite, cerámica y metales. La esclavitud también era un pilar de la economía romana. Millones de personas, capturadas en guerras o nacidas en cautiverio, trabajaban en minas, campos y casas romanas, sustentando el estilo de vida lujoso de las élites. La desigualdad económica era enorme. Mientras que las clases más altas disfrutaban de gran riqueza, la mayoría de la población vivía en condiciones modestas o precarias. Sociedad y clases sociales. La sociedad romana estaba rígidamente jerarquizada. En la cima de la pirámide estaban los patricios, la élite aristocrática que controlaba las riquezas y el poder político. Justo debajo estaban los plebeyos, que representaban la clase media y baja, compuesta por artesanos, agricultores y pequeños comerciantes. Los plebeyos eran libres, pero tenían poco poder político. Debajo de los plebeyos estaban los esclavos, que formaban una clase fundamental en la sociedad romana. Estos individuos no tenían derechos y trabajaban en todos los sectores de la economía, desde el campo hasta las casas de las familias más ricas. A pesar de su condición, algunos esclavos podían ganar su libertad y ascender socialmente como libertos, convirtiéndose en ciudadanos romanos. Otro aspecto importante de la sociedad romana era la clientela, una relación de patrocinio entre los ciudadanos más ricos, patricios, y sus clientes, generalmente plebeyos o libertos. Los patricios proporcionaban protección y apoyo financiero a cambio de la lealtad política y servicios de sus clientes. Cultura y artes. Roma fue profundamente influenciada por la cultura griega, pero desarrolló su propia identidad artística y literaria. Los romanos eran maestros en la arquitectura, construyendo acueductos, caminos, templos y anfiteatros, como el Coliseo, que aún hoy impresiona por su grandeza. El uso del arco y del concreto permitió innovaciones arquitectónicas que no solo servían para propósitos utilitarios, sino también para el control social. Los baños públicos, por ejemplo, eran un lugar de encuentro para todas las clases y demostraban el poder y la civilización romana. En la literatura, poetas como Virgilio con su Eneida buscaban glorificar a Roma y sus orígenes heroicos. El teatro y la poesía, aunque en gran parte inspirados por los griegos, también se convirtieron en herramientas para el debate político y moral. La vida cultural era activa, pero también controlada por el Estado, que utilizaba el arte para promover su visión de orden y poder. Vida cotidiana. La vida cotidiana de los romanos variaba bastante entre las clases sociales. Las élites vivían en domus, casas espaciosas con jardines y muchos esclavos para servir. Mientras tanto, la mayoría de los plebeyos vivía en insulae, bloques de apartamentos de madera que a menudo se incendiaban debido a la mala construcción. Las comidas eran momentos importantes de la vida social, especialmente para las élites, con banquetes extravagantes que incluían carne, frutas y vino, mientras que los plebeyos se contentaban con pan y vino diluido. Los romanos también tenían una vida urbana vibrante.
Las ciudades estaban organizadas con foros, mercados, teatros y termas, donde la gente se reunía para discutir política, hacer negocios o relajarse. Sin embargo, era una sociedad profundamente desigual, donde la pobreza y el trabajo duro de muchos sustentaban el lujo de unos pocos. Legado cultural. El impacto de la cultura romana en el mundo antiguo fue inmenso. Sus leyes, arquitectura, técnicas de ingeniería y organización política influirían en futuras civilizaciones durante siglos. El derecho romano, por ejemplo, es la base de muchos sistemas legales modernos, y las ciudades romanas sirvieron como modelo para el desarrollo urbano. Sin embargo, gran parte de ese legado estaba arraigado en una visión del mundo pragmática y política, que no ofrecía una guía espiritual como la que vendría con el Nuevo Testamento. A medida que Roma consolidaba su dominio, algo inesperado crecía en el horizonte del Oriente. Mientras el poder militar y político continuaba expandiendo el imperio, las ideas espirituales que surgían entre las culturas dominadas comenzaban a sembrar las semillas para una nueva forma de pensar. Ahora, si miramos hacia el Medio Oriente, ¿qué estaba pasando en el antiguo Egipto? Ahora, imagina un mundo donde el poder y la cultura eran tan antiguos como las arenas del desierto que lo rodeaban. Egipto, mucho antes del Nuevo Testamento, estaba bajo el control de la dinastía ptolemaica, una línea que se remontaba a los generales de Alejandro Magno. Esta tierra, que una vez estuvo gobernada por faraones poderosos y misteriosos, ahora veía su majestad diluida en una mezcla fascinante de tradiciones egipcias e influencias griegas. Alejandría, la capital fundada por Alejandro, se había convertido en uno de los mayores centros de conocimiento del mundo antiguo, con su famosa biblioteca que contenía obras de filosofía, matemáticas e historia que moldeaban el pensamiento de toda la cuenca del Mediterráneo. Religión. Sin embargo, detrás de las hazañas intelectuales y la grandiosidad arquitectónica, Egipto seguía respirando a través de sus creencias religiosas milenarias. A pesar de la influencia griega, el corazón religioso de Egipto permanecía firme en la adoración de divinidades ancestrales como Isis, Osiris, Horus y Ra. Para los egipcios, estos dioses no eran meros símbolos, eran la clave para el equilibrio del cosmos. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida, y el ciclo de muerte y resurrección de Osiris, en particular, daba a los egipcios una visión clara de la vida después de la muerte, donde el alma pasaría por juicios y, si era justa, viviría eternamente en los campos de Yaru, un paraíso celestial. Isis, por su parte, era venerada no solo en Egipto, sino en todo el mundo mediterráneo. La diosa de la maternidad y la magia representaba la fuerza protectora que mantenía la armonía cósmica. Sus rituales de adoración se extendieron más allá de las fronteras de Egipto, alcanzando Roma y otras regiones, mostrando cómo las creencias egipcias se fusionaban con nuevas corrientes religiosas y filosóficas. Sin embargo, incluso con esta expansión, había una tensión entre las tradiciones faraónicas y las nuevas influencias traídas por los griegos. La fusión de divinidades egipcias y griegas creaba algo nuevo, como el culto a Serapis, una divinidad creada para unir la adoración griega y egipcia, representando un vínculo entre los dos mundos. Política y administración. El poder en el Egipto ptolemaico ya no residía en faraones que eran vistos como dioses vivos, sino en una élite griega que gobernaba el país como una colonia administrativa. Los ptolomeos, a pesar de gobernar con el título de faraones, eran griegos en sus prácticas y cultura. Este gobierno helenizado creaba una división social clara. Por un lado, la población nativa egipcia, todavía profundamente ligada a sus tradiciones. Por otro, una élite griega que controlaba el poder político, militar y económico. Alejandría, la joya de Egipto ptolemaico, era una ciudad cosmopolita con griegos, judíos, egipcios y otros pueblos viviendo uno al lado del otro, pero no siempre en armonía.
Economía y comercio. La agricultura seguía siendo la columna vertebral de la economía egipcia, como lo había sido desde los tiempos de los antiguos faraones. El Nilo, con sus inundaciones anuales, fertilizaba el suelo y permitía abundantes cosechas que abastecían no solo a Egipto, sino también a gran parte del mundo mediterráneo. La economía egipcia era tan próspera que Roma, el emergente imperio, miraba con codicia estas tierras fértiles. Además, Egipto era un centro de comercio vital, conectando el Mediterráneo con el Mar Rojo y a través de él con Oriente. Especias, granos, papiro y oro pasaban por los puertos egipcios, enriqueciendo tanto a los ptolomeos como a los comerciantes griegos y extranjeros. Cultura y conocimiento. El Egipto tolemaico era un crisol cultural. Mientras las tradiciones egipcias aún florecían en las áreas rurales y en antiguos templos, en las ciudades, especialmente en Alejandría, la cultura helenística dominaba. La ciudad atraía a filósofos, matemáticos y científicos de todo el mundo conocido. La gran biblioteca de Alejandría era un símbolo de la búsqueda del conocimiento, donde eruditos compilaban y traducían textos de todas partes del mundo. Astrónomos como Hiparco hacían observaciones que moldearían la ciencia durante siglos. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. BTW FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an androgestrel implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Pero esta fusión de culturas también traía tensiones. ¿Cómo podía un pueblo preservar su identidad en medio de tantas influencias externas, sociedad y divisiones sociales? La sociedad egipcia de este período estaba profundamente dividida. Los egipcios nativos, que eran la mayoría, a menudo veían su propio gobierno y religión siendo suplantados por las influencias griegas. Trabajaban en la agricultura, la construcción y otras actividades básicas, mientras que la élite griega dominaba la administración, el ejército y la economía. El papel de los sacerdotes egipcios también estaba en transformación, aunque todavía tenían gran influencia, especialmente en los antiguos templos. Muchos de sus rituales y prácticas debían adaptarse a la nueva realidad política. La jerarquía social egipcia estaba cambiando, pero las tradiciones y creencias antiguas resistían. Mientras Egipto tolemaico navegaba por esta fusión de tradiciones ancestrales e influencias griegas, algo aún mayor se movía en el corazón de la cultura helenística. La filosofía, el pensamiento crítico y las artes estaban floreciendo en otro epicentro, Grecia. Allí, las grandes mentes no solo moldeaban la ciencia y la política, sino que también cuestionaban la propia naturaleza de la existencia y de lo divino. Es en esta Grecia, en la cúspide de su pensamiento filosófico, donde descubrimos un nuevo horizonte de ideas que comenzaría a influir en todo el mundo mediterráneo. Ahora vamos al corazón palpitante de la cultura y del pensamiento humano en la antigüedad, la Grecia helenística. Imagina un mundo donde el legado de Alejandro Magno aún resonaba en las ciudades-estado y el conocimiento se esparcía por toda la cuenca del Mediterráneo. Este era el escenario de Grecia antes del Nuevo Testamento,
donde la religión, la filosofía y la búsqueda por entender el cosmos se mezclaban de maneras extraordinarias. Religión griega, el panteón olímpico. La religión en la Grecia helenística aún estaba arraigada en la adoración de los dioses olímpicos como Zeus, el dios supremo, Hera, su reina, y Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Los griegos creían que estos dioses interferían directamente en los asuntos humanos, moldeando eventos como guerras, cosechas e incluso los amores y tragedias personales. Cada ciudad griega tenía su dios patrón y los festivales en honor a estos dioses eran comunes, como las Panateneas en Atenas, dedicadas a Atenea, que incluían procesiones, competencias y sacrificios. Los misterios religiosos, pero lo que realmente intrigaba al mundo griego era el surgimiento de los misterios religiosos, cultos secretos que prometían a sus iniciados una conexión más profunda con lo divino y, en muchos casos, la promesa de vida después de la muerte. Uno de los más populares era el misterio de Eleusis, que involucraba a los dioses Deméter y Perséfone, y traía esperanza de renacimiento y redención espiritual para aquellos que participaban en sus rituales secretos. Estos misterios se diferenciaban de la religión tradicional, ofreciendo una experiencia religiosa más íntima y espiritual. Filosofía y religión Grecia también era el centro del pensamiento filosófico, y la filosofía, en este período, comenzó a entrelazarse con la religión de manera compleja. Escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo ofrecían una visión del mundo que iba más allá de la adoración a los dioses. Para los estoicos, el cosmos estaba gobernado por un orden racional, un logos divino que permeaba todas las cosas, y la virtud estaba en vivir de acuerdo con esa razón. En cambio, para los epicúreos, los dioses existían, pero no se preocupaban por los asuntos humanos, y la búsqueda de la felicidad y la ausencia de dolor era el mayor objetivo de la vida. Oráculos y profecías. Los oráculos, como el famoso oráculo de Delfos, eran otra parte fundamental de la vida religiosa en Grecia. Las personas viajaban de lejos para escuchar las palabras de Apolo a través de su sacerdotisa, la Pitia, que, en estado de trance, ofrecía profecías sobre el futuro. Muchas veces de manera enigmática, estas profecías moldeaban decisiones políticas y militares, mostrando cómo la religión influenciaba directamente el poder y la estrategia en las ciudades-estado griegas. Rituales y sacrificios. Los rituales religiosos griegos eran públicos y comunitarios, con sacrificios de animales siendo una de las prácticas más comunes. Los griegos creían que los dioses podían ser apaciguados o favorecidos a través de estos sacrificios, garantizando cosechas abundantes o victorias en las batallas. También había rituales ligados al ciclo de la vida, como matrimonios y funerales, que seguían un patrón específico para garantizar la bendición de los dioses. Esta fusión entre religión, filosofía y misterios espirituales definía el mundo griego antes del Nuevo Testamento. Pero mientras Grecia continuaba explorando los misterios de la vida y del cosmos, en Oriente, otra superpotencia observaba y crecía en paralelo. El Imperio Parto, con sus propias tradiciones y religiones, comenzaba a moldear su influencia en el escenario global. Ahora viajamos al Oriente para un imperio cuya influencia y poder rivalizaban directamente con Roma, el Imperio Parto. Imagina vastas llanuras, desiertos imponentes y una civilización que controlaba las antiguas rutas de la seda, conectando el Mediterráneo con Asia. Los partos, descendientes de los persas, eran maestros en el arte de la guerra y el comercio, y su cultura era una mezcla rica de tradiciones nativas e influencias helenísticas traídas por Alejandro Magno. Pero lo que realmente anclaba la vida parta, así como en otras civilizaciones, era su profunda conexión religiosa, religión zoroastriana. En el corazón de la espiritualidad parta estaba el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas e influyentes del mundo.
Fundada por el profeta Zaratustra o Zoroastro, siglos antes, el zoroastrismo enseñaba una visión dualista del universo, con una batalla constante entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el dios del bien, representaba la verdad, la luz y la sabiduría, mientras que Angra Mainyu, el espíritu del mal, personificaba el caos, la oscuridad y la mentira. Esta cosmovisión moldeaba la ética y la moral de la sociedad parta, que creía que cada persona tenía un papel en la lucha cósmica entre estas fuerzas, fuego sagrado y templos. El fuego era un símbolo central en el zoroastrismo, representando la pureza y la luz divina. Los partos mantenían templos de fuego, donde llamas sagradas ardían continuamente, alimentadas por sacerdotes llamados magos. Estos templos eran puntos centrales de adoración y servían como lugares de purificación y reflexión espiritual. Los partos creían que, al preservar el fuego sagrado, estaban ayudando a Ahura Mazda a mantener el orden en el mundo, alejando las tinieblas de Angra Mainyu. Rituales funerarios. Otro aspecto fascinante de la religión parta era su práctica funeraria, directamente ligada al zoroastrismo. Creyendo que el cuerpo humano después de la muerte se volvía impuro y podía contaminar la tierra y el fuego, los partos seguían la costumbre de exponer a los muertos en torres del silencio, construcciones donde los cuerpos eran dejados para ser consumidos por aves de rapiña. Esto impedía que la tierra, el agua y el fuego fueran contaminados, manteniendo la pureza de los elementos sagrados. Esta práctica reflejaba el profundo respeto que los partos tenían por los elementos naturales, considerados dones divinos, de Ahura Mazda. Sincretismo e influencias culturales. Aunque el zoroastrismo era la religión predominante, el imperio parto era un crisol cultural, y muchas otras creencias coexistían pacíficamente en sus fronteras. La influencia helenística, heredada de los sucesores de Alejandro, impregnaba la cultura parta, desde la arquitectura hasta el arte, y en menor grado, la religión. Dioses griegos, como Zeus y Hera, fueron incorporados al panteón parta, mostrando cómo la civilización absorbía elementos extranjeros y los adaptaba a su propia realidad. Además, religiones locales y creencias antiguas de Mesopotamia continuaban floreciendo en áreas bajo control parto. Religión y política. La religión zoroastriana también estaba íntimamente ligada a la política. El rey parto era considerado el representante de Ahura Mazda en la tierra y su función era garantizar la justicia y el orden, combatiendo las fuerzas del mal que amenazaban el equilibrio del mundo. La corte real era frecuentemente aconsejada por sacerdotes zoroastrianos, que desempeñaban un papel importante en las decisiones políticas. Esta alianza entre el poder espiritual y el poder temporal reforzaba la legitimidad del gobierno y mantenía a la sociedad parta unida en torno a una visión común del mundo. Influencia religiosa y militar. La religión también influía en la forma en que los partos conducían la guerra. Creían que sus batallas eran parte de una lucha mayor contra las fuerzas del mal, una extensión del conflicto cósmico entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. Sus guerreros, conocidos por sus habilidades con arco y flecha a caballo, luchaban no solo para proteger sus tierras, sino para preservar el orden divino. Cada victoria era vista como una victoria del bien sobre el mal, consolidando aún más el poder del rey y el papel de los sacerdotes como guías espirituales. A medida que el imperio parto se expandía, sus rituales y creencias influenciaban a las regiones vecinas, creando un puente espiritual entre Oriente y Occidente. Pero mientras los partos mantenían su fe en la batalla entre la luz y las tinieblas, más al oeste, otro reino florecía en las rutas del desierto. El reino nabateo, donde el comercio y la espiritualidad se entrelazaban de maneras fascinantes. Ahora cruzamos el desierto y llegamos al fascinante reino nabateo,
un imperio que floreció en medio de la aridez, conectando Oriente con Occidente a través del comercio de incienso, mirra, especias y otros bienes de lujo. Puedes imaginar caravanas serpenteando por las rutas áridas, trayendo consigo riquezas de tierras lejanas, mientras a lo lejos surgía la magnífica ciudad de Petra, esculpida en las rocas rojas del desierto. Pero la verdadera riqueza de los nabateos no estaba solo en las rutas comerciales, sino en su cultura compleja, fuertemente influenciada por las religiones y creencias que los rodeaban. Religión politeísta. El pueblo nabateo era politeísta y su panteón de dioses reflejaba la mezcla de culturas que pasaban por sus rutas comerciales. Dioses semíticos, griegos, egipcios y mesopotámicos fueron asimilados en su religión. Entre las principales divinidades estaba Dusares, el dios supremo, a menudo asociado con la fertilidad y los ciclos de la naturaleza. La adoración a Dusares era central para los nabateos, con templos dedicados a él en las ciudades y santuarios en áreas desérticas. Su consorte era Alutza, una diosa de la fertilidad y la protección, que también tenía conexiones con la diosa Venus de los romanos. Culto a los astros y símbolos celestiales. Los nabateos creían que los astros gobernaban muchos aspectos de la vida terrenal, y la adoración a cuerpos celestes formaba parte de sus prácticas espirituales. Estrellas, planetas y la luna desempeñaban un papel importante en los rituales y celebraciones religiosas. Las formaciones rocosas de Petra a menudo estaban alineadas según eventos celestiales, como los solsticios y equinoccios, demostrando cómo la naturaleza y el cosmos estaban profundamente entrelazados con sus creencias. Rituales y sacrificios. Los nabateos realizaban rituales regularmente, muchos de los cuales incluían ofrendas a los dioses para garantizar la protección en las rutas comerciales y la fertilidad de sus tierras escasas. Los sacrificios de animales eran comunes, especialmente ovejas y cabras, como parte de los rituales religiosos. Estos sacrificios tenían un papel importante en la comunidad, sirviendo no solo para honrar a los dioses, sino también para fortalecer los lazos sociales y políticos entre las élites y el pueblo. Santuarios y templos. El reino nabateo era famoso por sus impresionantes santuarios y templos esculpidos directamente en las rocas, como el Alcazné, conocido como el Tesoro, y el monasterio en Petra. Estos lugares no solo eran centros de culto religioso, sino también puntos de encuentro para la élite nabatea y comerciantes extranjeros. Los templos eran lugares de sacrificio y ofrendas, y muchos de ellos también contenían estatuas e ídolos de las divinidades nabateas. La arquitectura religiosa nabatea reflejaba su habilidad única para combinar influencias artísticas y religiosas de diversas culturas. Sincretismo religioso. El sincretismo era una de las características más destacadas de la religión nabatea. Debido a su ubicación estratégica entre el Mediterráneo y Arabia, los nabateos incorporaron elementos de religiones griegas, romanas, egipcias y árabes. Esto es visible no solo en la mezcla de divinidades, sino también en los rituales y símbolos utilizados en sus templos. El contacto con el Imperio Romano trajo influencias más profundas y con el tiempo, algunos nabateos comenzaron a adorar divinidades romanas como Zeus y Hera junto a las suyas propias. Religión y comercio. La religión nabatea estaba profundamente vinculada al comercio, ya que las rutas que controlaban conectaban culturas y religiones diferentes. Creían que los dioses protegían sus rutas y que los rituales y ofrendas adecuadas garantizaban que las caravanas llegaran seguras a sus destinos. Además, muchos templos nabateos estaban estratégicamente ubicados a lo largo de las rutas comerciales, sirviendo como lugares de culto para viajeros y comerciantes, quienes dejaban ofrendas a cambio de protección divina. So good, so good, so good.
New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car right in your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Culto a los antepasados. Además de sus divinidades, los nabateos reverenciaban a los antepasados, especialmente aquellos que alcanzaron gran poder o riqueza en vida. Tumbas monumentales esculpidas en las montañas de Petra no solo eran lugares de descanso eterno, sino también de veneración. La creencia de que los antepasados influían en el bienestar de los vivos era fuerte, y muchos rituales funerarios se realizaban para garantizar que los muertos fueran adecuadamente honrados y que sus espíritus protegieran a sus descendientes. Futuro y profecías. Aunque no se sabe mucho sobre la práctica de oráculos en el reino nabateo, hay indicios de que creían en augurios y profecías relacionadas con la observación de los astros y señales naturales. Estos signos eran interpretados por los sacerdotes, quienes aconsejaban a los líderes y comerciantes sobre los mejores momentos para emprender viajes o realizar emprendimientos comerciales. El reino nabateo no solo floreció económicamente, sino también espiritualmente, en una encrucijada de culturas y religiones. Pero a medida que el Imperio Romano comenzaba a expandirse e integrar nuevos territorios, los nabateos enfrentarían presiones externas e influencias que moldearían su futuro. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, otra civilización igualmente próspera y grandiosa estaba moldeando el curso de la historia, el vasto y poderoso Imperio Han en China. Ahora viajamos al Extremo Oriente, donde el Imperio Han, una de las civilizaciones más avanzadas y duraderas de la historia, gobernaba con sabiduría y organización. El poder de los Han se extendía por vastas regiones de China, y sus rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, conectaban Oriente con Occidente, trayendo riqueza y prosperidad. Pero la verdadera fuerza de esta civilización estaba en su cultura, profundamente moldeada por una mezcla de religión, filosofía y tradiciones milenarias. El Imperio Han, antes del Nuevo Testamento, era un mundo donde la armonía entre el cielo y la tierra era buscada constantemente, y la vida espiritual desempeñaba un papel central. Confucianismo, la base moral de la sociedad. En el corazón de la vida política y social del imperio, Han estaba el confucianismo, una filosofía que orientaba la conducta moral y la organización social. Fundada por Confucio, esta doctrina enfatizaba la importancia del orden, la jerarquía y el respeto por las tradiciones. El confucianismo no era una religión en el sentido tradicional, con dioses y cultos, sino una filosofía de vida que guiaba las relaciones humanas, la política e incluso la educación. Para los Han,
La armonía social dependía de la observancia de principios como la piedad filial, el respeto por los padres y antepasados y el cumplimiento del deber en cada rol social. Los gobernantes eran vistos como ejemplos morales y sus acciones debían reflejar la virtud y la justicia. Taoísmo, la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Junto al confucianismo, el taoísmo desempeñaba un papel importante en la vida espiritual del pueblo Han. Mientras el confucianismo se enfocaba en las responsabilidades sociales, el taoísmo ofrecía una visión más contemplativa de la vida, buscando la unión con el Tao, el camino, una fuerza universal que permea todas las cosas. Fundado por las enseñanzas de Laozi, el taoísmo promovía la simplicidad, la espontaneidad y la armonía con la naturaleza. Muchos adeptos creían que al seguir el Tao podrían alcanzar la inmortalidad, y prácticas como la alquimia y la meditación eran comunes. El taoísmo también tenía un lado místico, con creencias en dioses y espíritus que habitaban montañas, ríos y bosques. Rituales y adoración a los antepasados. Uno de los pilares espirituales del imperio. Han era el culto a los antepasados. Para los Han, los espíritus de los antepasados continuaban influyendo en la vida de los vivos, y mantener los rituales de veneración era esencial para garantizar la prosperidad y la protección de la familia. Cada casa tenía altares dedicados a los antepasados, donde se hacían ofrendas regularmente. Festivales anuales, como el Festival de la Comida Fría y el Festival Qingming, estaban dedicados a honrar a los muertos, con visitas a tumbas y ofrendas de comida y bebida. Este culto a los antepasados estaba profundamente arraigado, y descuidar estos rituales era visto como una gran falta de respeto y fuente de mala suerte. Religión de Estado, el mandato del cielo. El concepto de mandato del cielo, Tianming, era fundamental para la legitimidad de los gobernantes Han. Se creía que el emperador gobernaba con la aprobación del cielo y que su virtud y justicia eran reflejos de la armonía divina. Sin embargo, si el emperador fallaba en mantener la paz y el orden, desastres naturales o revueltas sociales eran vistos como señales de que había perdido el mandato del cielo. Así, la religión y la política estaban profundamente entrelazadas y el emperador era considerado el Hijo del Cielo, mediando entre el mundo de los mortales y las fuerzas divinas. Sacrificios regulares se hacían al cielo y a la tierra para mantener este equilibrio cósmico. Chamanismo y supersticiones. Aunque el confucianismo y el taoísmo dominaban la vida espiritual de la élite, entre el pueblo común existían muchas creencias chamánicas y supersticiones. Espíritus malignos, fantasmas y demonios eran vistos como responsables de enfermedades y desastres. Los chamanes eran frecuentemente llamados para alejar a estos espíritus a través de rituales de exorcismo. Amuletos, talismanes y hechizos eran ampliamente usados para proteger a las personas de fuerzas sobrenaturales, y muchas comunidades tenían curanderos que realizaban rituales para traer suerte o alejar la mala fortuna. Budismo. Un nuevo camino. Llega a China. Aunque aún estaba en sus etapas iniciales en el período Han, el budismo comenzaba a llegar a China a través de la ruta de la seda. Monjes budistas traían textos y enseñanzas desde el subcontinente indio, y poco a poco los conceptos budistas de renacimiento, karma y nirvana empezaron a penetrar en el pensamiento chino. Sin embargo, el budismo aún no se había establecido de manera significativa durante el período Han, pero sus semillas estaban siendo plantadas, listas para florecer en los siglos siguientes. Feng Shui. La armonía de los espacios, otra práctica espiritual profundamente arraigada en la cultura. Han era el Feng Shui, el arte de armonizar el entorno físico con las fuerzas espirituales. Los Han creían que el flujo correcto de energía, o Qi, a través de casas, tumbas y ciudades, podía garantizar la salud, la prosperidad y la suerte. Los maestros de Feng Shui
eran consultados para determinar los mejores lugares para construir casas o enterrar a los muertos, siempre buscando alinear las construcciones con las fuerzas naturales como ríos y montañas. Festivales y celebraciones. La vida religiosa y espiritual del imperio. Han también incluía numerosos festivales y celebraciones, muchos de los cuales aún se observan en la China moderna. El Festival del Medio Otoño, por ejemplo, celebraba la luna llena y la cosecha, mientras que el Festival del Año Nuevo era una época de renovación y expulsión de malos espíritus. Estos festivales no solo eran ocasiones de celebración, sino también momentos de conexión con las fuerzas espirituales que gobernaban el mundo natural y la vida humana. A medida que el Imperio Han prosperaba, su legado espiritual y cultural continuaba expandiéndose, influyendo en todas las regiones que tocaba. Pero mientras el poder de Oriente florecía en las densas selvas de Mesoamérica, una civilización muy distante del Imperio Han estaba en ascenso. Los mayas, quienes también poseían una conexión profunda con el cosmos y los ciclos de la naturaleza. Ahora cruzamos el océano y nos adentramos en las densas selvas de Mesoamérica, donde una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas del mundo antiguo prosperaba: los mayas. Antes del Nuevo Testamento, mientras el Mediterráneo hervía con imperios y filosofías, los mayas estaban desarrollando un mundo completamente distinto, anclado en su profunda conexión con el cosmos, la naturaleza y los ciclos eternos del tiempo. Para los mayas, la vida y la religión eran inseparables, y cada aspecto de su existencia, desde la agricultura hasta la guerra, estaba directamente ligado a las fuerzas divinas. El panteón maya, dioses y fuerzas naturales. Los mayas eran politeístas y adoraban a una vasta gama de deidades, muchas de ellas ligadas a los elementos de la naturaleza y a los ciclos celestes. Itzamna, el dios supremo, estaba asociado con la creación y el conocimiento, mientras que Chaak, el dios de la lluvia, era vital para la agricultura en una civilización que dependía fuertemente del agua para sus cosechas de maíz. Otros dioses como Kawil, el dios del relámpago, representaban aspectos de la guerra y del poder real. Cada dios tenía un papel específico, y los mayas creían que sus oraciones y ofrendas podían influir en el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los eventos cotidianos. Los ciclos del tiempo y el calendario maya. La religión maya estaba profundamente ligada al concepto de tiempo cíclico, y su famoso calendario reflejaba esta visión. Para los mayas, el tiempo no era lineal, sino una repetición de ciclos cósmicos que debían respetarse y celebrarse. El calendario sagrado, conocido como Tzolk'in, consistía en 360 días divididos en ciclos de 13 días y guiaba los rituales religiosos, agrícolas e incluso las decisiones políticas. El Tzolk'in se utilizaba para marcar el tiempo de los eventos sagrados, mientras que el Hab, otro calendario maya, organizaba el año solar. Esta precisión temporal demostraba cuán profundamente la religión estaba entrelazada con la ciencia, especialmente la astronomía. Sacrificios y ofrendas a los dioses. Los mayas creían que los dioses exigían sacrificios para mantener el equilibrio del universo. Los sacrificios humanos, aunque raros, eran considerados las ofrendas más poderosas, especialmente durante momentos de crisis o celebraciones importantes. Los sacerdotes, figuras centrales en la jerarquía religiosa maya, conducían estos rituales con precisión, usando sangre, el líquido más precioso para los dioses, como medio de comunicación con lo divino. Además de los sacrificios humanos, los mayas también ofrecían alimentos, jade y otras riquezas para apaciguar a sus dioses y garantizar buenas cosechas o victorias en batallas. Rituales agrícolas y la devoción al maíz. El maíz era el alimento sagrado de los mayas, considerado un regalo divino y la base de su supervivencia.
Los mayas creían que los primeros seres humanos fueron moldeados a partir del maíz por los dioses, y esta creencia se reflejaba en sus rituales agrícolas. Antes de la cosecha, se realizaban ceremonias para garantizar que el maíz creciera fuerte y saludable. Hunhunapú, el dios del maíz, representaba la regeneración de la vida, y sus ciclos de muerte y renacimiento eran celebrados anualmente, simbolizando la importancia de la agricultura para la supervivencia de la civilización maya. Los cenotes, portales al mundo de los muertos. Para los mayas, los cenotes no eran solo fuentes de agua, sino también portales sagrados al Xibalba, el inframundo maya. Creían que estos pozos conectaban el mundo de los vivos con el de los muertos y con los dioses del inframundo. Durante rituales se hacían ofrendas y en algunos casos sacrificios humanos en estos lugares para honrar a los dioses de las profundidades y pedir protección. Los cenotes eran considerados lugares sagrados, temidos y reverenciados por los mayas, simbolizando la frontera entre la vida terrenal y el reino espiritual. Astronomía y religión. Los mayas eran ávidos observadores de los cielos y su religión estaba profundamente entrelazada con la astronomía. Creían que los movimientos de los planetas, estrellas y constelaciones influían directamente en los eventos en la Tierra. Por ejemplo, el ciclo de Venus era extremadamente importante para los mayas y estaba asociado con la guerra y el sacrificio. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Sacerdotes astrónomos dedicaban sus vidas a estudiar el movimiento de los cuerpos celestes, interpretándolos como mensajes divinos que guiaban la vida cotidiana y los grandes eventos de la civilización. Las pirámides y templos mayas estaban frecuentemente alineados con eventos astronómicos, como el solsticio de invierno y el equinoccio, mostrando cómo sus creencias estaban profundamente arraigadas en la observación del cosmos. Xibalba, el inframundo maya. En la cosmovisión maya, la vida después de la muerte no conducía al paraíso, sino al sombrío y peligroso Xibalba, el inframundo gobernado por dioses crueles y traicioneros. Las almas de los muertos, especialmente las que no eran nobles o héroes, debían pasar por una serie de pruebas y desafíos en el inframundo. Este concepto de una vida después de la muerte llena de peligros mostraba cómo los mayas creían que la vida terrenal era solo una parte de un ciclo mucho mayor y que la vida espiritual era igualmente compleja y llena de incertidumbres. Sacerdotes y la jerarquía religiosa. Los sacerdotes mayas eran las figuras más poderosas dentro de la sociedad, intermediarios entre los mortales y los dioses. Detenían el conocimiento de los calendarios, los rituales y las ceremonias que garantizaban la supervivencia y el éxito del pueblo maya. Los sacerdotes también eran los responsables de interpretar los eventos celestes, realizar sacrificios y organizar los festivales sagrados. Formaban una jerarquía organizada, con los sumos sacerdotes en la cima, sirviendo como consejeros de los reyes y líderes. Los mayas, con su religión intrínsecamente ligada al cosmos y a los ciclos naturales, crearon una civilización que prosperaba en armonía con las fuerzas divinas que creían controlar. Sin embargo,
mientras los mayas observaban las estrellas y veneraban a los dioses de las profundidades. Al sur, en el continente africano, otra civilización igualmente misteriosa y poderosa se erguía a lo largo del Nilo, el reino de Kush. Ahora, vamos al corazón de la antigua África, donde el majestuoso reino de Kush florecía a lo largo del río Nilo. Imagina una tierra rica en oro, donde grandes pirámides se alzaban en el horizonte y poderosos reyes gobernaban con sabiduría y fuerza. El reino de Kush, también conocido como Nubia, era una civilización profundamente conectada con Egipto, pero con una identidad propia, llena de riquezas culturales, tradiciones espirituales y un impresionante poder militar. En su apogeo, Kush no solo rivalizaba con Egipto, sino que también desempeñaba un papel crucial en el comercio y la política de la región. Religión y adopción de dioses egipcios. La religión del reino de Kush era una fusión fascinante entre sus propias tradiciones espirituales y la fuerte influencia de Egipto, que había dominado la región durante siglos. Los dioses egipcios, como Amón, Osiris e Isis, eran ampliamente venerados por los kushitas, especialmente en sus capitales religiosas como Meroe y Napata. Amón, el dios egipcio de la creación y el poder, era especialmente importante para los reyes de Kush, quienes se veían a sí mismos como sus representantes terrenales. Se erigían grandiosos templos en su honor, y los sacerdotes desempeñaban un papel vital en la organización espiritual del reino. Los faraones negros y la teocracia. El reino de Kush era conocido por sus faraones negros, una dinastía de gobernantes que durante un tiempo conquistó Egipto y formó la 25ª dinastía, también llamada dinastía kushita. Estos faraones, como el famoso Taharka, creían que su poder no provenía solo de la fuerza militar, sino también de la aprobación divina, el mandato de Amón. Los reyes kushitas combinaban el poder político con el poder espiritual, gobernando como líderes teocráticos, lo que solidificaba la unidad del reino bajo una autoridad que era al mismo tiempo temporal y espiritual. Templos y pirámides, la arquitectura religiosa. Al igual que los egipcios, los kushitas también construyeron pirámides para sus gobernantes, pero con un estilo propio, más estrechas y altas que las pirámides egipcias. Estas pirámides servían como tumbas para los reyes y reinas de Kush, conectándolos directamente con los dioses en la vida después de la muerte. Además, se erigían grandes templos en honor a los dioses egipcios y kushitas, donde se realizaban elaborados rituales para garantizar el equilibrio cósmico y la prosperidad del reino. El templo de Amón en Jebel Barkal, por ejemplo, era uno de los centros religiosos más importantes del reino, donde se hacían sacrificios y ofrendas regularmente. Culto a los antepasados y vida. Después de la muerte. La reverencia a los antepasados era una parte esencial de la vida espiritual en Kush. Creían que los espíritus de los muertos continuaban influyendo en el mundo de los vivos y que mantener rituales adecuados en su honor era esencial para garantizar la protección y la prosperidad. Los kushitas compartían con los egipcios la creencia en la vida después de la muerte, y los rituales funerarios, como la momificación, también eran comunes. Creían que, después de la muerte, los reyes y reinas entraban en una nueva fase de existencia donde continuarían gobernando junto a los dioses. El papel de las reinas kushitas, kandakes, las kandikes o reinas madres, desempeñaban un papel extremadamente importante en la sociedad kushita, a menudo gobernando como soberanas absolutas. Estas reinas eran vistas no solo como líderes políticas, sino también como figuras espirituales directamente ligadas a los dioses. La reina Amanirenas, por ejemplo, era una de esas poderosas líderes, quien dirigió ejércitos y desafió al Imperio Romano. La autoridad de estas reinas era vista como legítima divinamente,
y frecuentemente comandaban grandes proyectos religiosos, como la construcción de templos y pirámides, animismo y cultos locales. Aunque la influencia egipcia era profunda, los cushitas también mantenían sus propias creencias animistas. Espíritus de la naturaleza, como ríos, montañas y animales, eran venerados como manifestaciones divinas. Estos cultos locales coexistían con la adoración de los dioses egipcios y eran particularmente fuertes en las regiones más remotas del reino. Los sacrificios de animales eran comunes en rituales para asegurar la protección de las cosechas o el éxito en las batallas. Rituales de coronación y el mandato divino. La coronación de los reyes cushitas era un evento profundamente religioso, que involucraba largos rituales en los que el nuevo monarca era consagrado por los sacerdotes y reconocido como el representante de los dioses en la tierra. La ceremonia a menudo tenía lugar en el templo de Amón, y el rey recibía símbolos sagrados de poder, como el Ang y el Uas. Este momento no solo marcaba el inicio de un nuevo gobierno, sino que también reafirmaba la conexión divina entre el rey y los dioses, garantizando que el nuevo gobernante tenía el apoyo espiritual para liderar el reino. El declive y la transformación religiosa con el tiempo, el reino de Kush comenzó a perder su influencia, especialmente con el crecimiento de nuevas potencias al norte, como el Imperio Romano, y al sur, con el surgimiento del reino de Aksum. Sin embargo, el legado religioso de Kush continuó influyendo en la región durante siglos. Incluso después del declive político, las creencias espirituales de los cushitas permanecieron arraigadas en las prácticas culturales de Nubia, y muchos de sus rituales y tradiciones fueron incorporados por civilizaciones posteriores. Mientras el reino de Kush luchaba por mantener su posición en el escenario africano, al norte, más allá del Mar Rojo, una nueva fuerza estaba surgiendo. El reino de Aksum, una civilización que también combinaba riqueza material con una espiritualidad única e influencias globales. Ahora cruzamos las vastas tierras de Europa para sumergirnos en una de las culturas más místicas e intrigantes de la antigüedad, los celtas. Antes del Nuevo Testamento, mientras el Imperio Romano expandía su dominio, las tribus celtas dominaban Europa central y occidental, lo que hoy conocemos como Irlanda y Gran Bretaña, hasta partes de Francia, España e incluso Turquía. Estas sociedades no formaban un único imperio centralizado, sino que estaban conectadas por una rica red de tradiciones culturales y espirituales que los unían en creencias y prácticas comunes. Para los celtas, el mundo estaba lleno de magia, fuerzas de la naturaleza y divinidades poderosas que influían en todos los aspectos de la vida. Religión politeísta y dioses locales. Los celtas eran politeístas y adoraban a una gran variedad de dioses y diosas, muchos de los cuales eran específicos de determinadas regiones o tribus. Cada valle, montaña y río tenía sus propias divinidades locales, y los celtas creían que estas fuerzas naturales estaban vivas y podían influir directamente en los acontecimientos de la vida cotidiana. Entre los dioses más venerados estaban Lugh, el dios de la luz y la habilidad, Cernunnos, el dios de la fertilidad, la naturaleza y los animales salvajes, y Brigid, la diosa de la curación, la poesía y la forja. Estos dioses eran invocados en batallas, cosechas y rituales de sanación, y sus imágenes eran frecuentemente representadas en esculturas y arte celta. Los druidas, guardianes de la sabiduría y del conocimiento espiritual. En el centro de la religión celta estaban los misteriosos druidas, la clase sacerdotal que gobernaba no solo los asuntos espirituales, sino también los políticos y legales. Los druidas eran vistos como los intermediarios entre los humanos y los dioses, responsables de realizar los rituales sagrados, como los sacrificios, y de mantener el equilibrio espiritual de la comunidad.
Poseían el conocimiento de los secretos de la naturaleza y las estrellas, de la sanación con hierbas y de la lectura de presagios. Estos sacerdotes no dejaban nada escrito, preservando su sabiduría de forma oral, pasándola de generación en generación. Los druidas también eran consejeros de los reyes celtas y jueces en disputas tribales, desempeñando un papel vital en toda la sociedad. Los rituales sagrados y el ciclo de la naturaleza. La religión celta estaba profundamente conectada a los ciclos naturales de las estaciones. Festivales estacionales como el Samhain, el fin de la cosecha y el inicio del invierno, que luego dio origen al Halloween. El Beltane y el Lughnasadh, festival de las primeras cosechas, marcaban los cambios de estación y eran momentos de intensa actividad religiosa. Durante estos festivales, grandes hogueras se encendían para alejar a los espíritus malignos y purificar la tierra. Los druidas realizaban rituales de sacrificio, tanto de animales como en algunos casos de humanos, para garantizar que las cosechas fueran abundantes y que el equilibrio cósmico se mantuviera. Lugares sagrados, bosques y aguas. Los celtas creían que ciertos lugares en la naturaleza eran sagrados, especialmente bosques, arboledas y cuerpos de agua, como ríos y lagos. Estos lugares eran vistos como portales al mundo espiritual, donde los dioses y los espíritus podían ser invocados. En lugar de construir templos de piedra, como los romanos o los egipcios, los celtas realizaban sus rituales al aire libre, en arboledas sagradas conocidas como nemetons y junto a ríos y manantiales. Las aguas eran vistas como especialmente místicas y se lanzaban ofrendas de oro, armas y joyas en lagos y ríos para apaciguar a los dioses y pedir sus bendiciones. Culto a los antepasados e inmortalidad del alma. Los celtas tenían una fuerte creencia en la inmortalidad del alma. Creían que después de la muerte, las almas de los guerreros y de los jefes tribales no se extinguían, sino que pasaban a otro mundo, a menudo descrito como una isla mística más allá del horizonte o un paraíso subterráneo. La muerte era vista como una transición, no como un final, y muchos celtas creían en la reencarnación, la idea de que las almas regresarían a la tierra en nuevos cuerpos. Esta creencia influía en la forma en que vivían y luchaban, ya que los guerreros celtas enfrentaban la muerte con coraje, creyendo que regresarían a la vida después de su viaje en el más allá. Arte y simbolismo religioso. La religión celta se expresaba a través de su arte, que estaba lleno de simbolismos religiosos y espirituales. Los patrones espirales, los nudos intrincados y las representaciones de animales eran comunes en esculturas, armas y joyas, y muchos de estos símbolos tenían significados místicos. Por ejemplo, el triskel, un símbolo de 3 espirales interconectadas, representaba el ciclo continuo de la vida, la muerte y el renacimiento, un tema central en la espiritualidad celta. Los animales, como ciervos, jabalíes y cuervos, también eran considerados mensajeros de los dioses, y sus imágenes aparecían en monumentos sagrados y tumbas, sacrificios y ofrendas a los dioses. Los sacrificios eran una parte importante de los rituales celtas y se creía que eran necesarios para garantizar la buena voluntad de los dioses. Los celtas hacían ofrendas de animales como bueyes, carneros y caballos, y en ocasiones especiales o tiempos de crisis también se realizaban sacrificios humanos. Estos sacrificios no se hacían con brutalidad gratuita, sino que eran vistos como actos solemnes y sagrados, necesarios para restaurar el equilibrio del cosmos y asegurar la protección divina. Las víctimas de sacrificios, en muchos casos, eran consideradas honorables, ya que se creía que sus espíritus estarían directamente conectados con los dioses. Presagios y adivinación.
Los celtas también creían firmemente en la adivinación y la lectura de presagios. Los druidas, en especial, eran responsables de interpretar señales de la naturaleza, como el vuelo de las aves o el patrón de las hojas al viento, para prever el futuro y orientar las decisiones tribales. El examen de las entrañas de animales sacrificados era una práctica común para obtener mensajes de los dioses. Además, los celtas consultaban oráculos en tiempos de guerra o durante crisis, buscando garantías sobre la voluntad divina antes de tomar grandes decisiones. Mientras los celtas continuaban honrando a sus dioses en los bosques sagrados y en las aguas místicas de Europa, otro imperio grandioso se alzaba en la India, el Imperio Maurya, donde el budismo y el hinduismo moldeaban la vida espiritual y política de millones. Ahora, volvemos la mirada al subcontinente indio, donde el grandioso Imperio Maurya moldeaba el destino de millones de personas. Este imperio, que prosperó entre los siglos IV y II a.C., fue uno de los más poderosos de la historia de la India, abarcando vastos territorios y una diversidad impresionante de culturas. Pero además de su fuerza militar y riqueza económica, el Imperio Maurya fue notable por su profunda conexión con la espiritualidad. En este vasto imperio, dos grandes corrientes religiosas, el hinduismo y el budismo, coexistían, moldeando no solo la vida de los ciudadanos, sino también la propia política del imperio. Bajo el gobierno de reyes como Chandragupta Maurya y más tarde Ashoka, el Imperio Maurya se convirtió en un ejemplo de cómo la religión podía ser una fuerza transformadora, tanto personal como políticamente. Hinduismo, la religión ancestral. El hinduismo era la columna vertebral espiritual del Imperio Maurya, una religión que ya existía hacía miles de años, con sus raíces en los Vedas, los textos sagrados que orientaban la vida espiritual y social de la India. El hinduismo de los Mauryas era una compleja red de mitos, rituales y prácticas devocionales, con una enorme diversidad de dioses, cada uno representando diferentes aspectos del universo. Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, eran las principales deidades del panteón hindú, y sus historias estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana del pueblo. Se erigían templos dedicados a estas deidades en todo el imperio, donde sacerdotes realizaban rituales diarios, sacrificios y ofrendas para garantizar la armonía cósmica y el bienestar del reino. Casta y Dharma, el deber religioso. La sociedad maurya seguía rigurosamente el sistema de castas, uno de los pilares del hinduismo. Las castas determinaban el papel social y religioso de cada persona en la sociedad, desde los sacerdotes brahmanes hasta los guerreros, agricultores y sirvientes. Cada casta tenía su propio dharma, o deber sagrado, que debía cumplirse para garantizar el equilibrio del universo. Los reyes Maurya, especialmente Chandragupta, eran vistos como defensores del Dharma, gobernando en conformidad con las leyes divinas. La vida espiritual estaba intrínsecamente ligada a la política, y los reyes Maurya eran retratados como líderes que protegían el equilibrio cósmico, manteniendo la justicia y el orden en el imperio. Budismo y la transformación de Ashoka. Aunque el hinduismo era la religión dominante, el budismo emergió como una fuerza espiritual poderosa durante el gobierno de Ashoka, el mayor de los reyes Maurya. Después de una violenta campaña militar en la guerra de Kalinga, Ashoka se convirtió al budismo, horrorizado por la destrucción y el sufrimiento causados por sus conquistas. El budismo, fundado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda, predicaba la no violencia, ahimsa, el desapego de los bienes materiales y la búsqueda de la iluminación a través de la meditación y la compasión. Bajo Ashoka,
el budismo se convirtió no solo en una práctica religiosa personal, sino en una filosofía de Estado, y dedicó el resto de su vida a promover el budismo y a construir monumentos y estupas en toda la India. Rituales y ofrendas. Tanto en el hinduismo como en el budismo, los rituales eran una parte central de la vida espiritual. En el hinduismo, los rituales involucraban sacrificios de fuego, ofrendas de alimentos y flores a los dioses y ceremonias públicas en los templos. Los brahmanes, sacerdotes del hinduismo, eran los responsables de realizar estos rituales, que eran esenciales para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. En el budismo, los rituales eran más simples, pero igualmente importantes. Se hacían ofrendas de incienso, flores y velas a las estatuas de Buda, y la meditación era una práctica diaria para aquellos que buscaban seguir el óctuple sendero, las enseñanzas de Buda para alcanzar la iluminación. La ética budista en el gobierno Ashoka adoptó los principios budistas no solo en su vida personal, sino también como base para su gobierno. Predicaba el Dhamma, o el camino correcto, que incluía la protección de todas las formas de vida, la tolerancia religiosa y la promoción del bienestar de sus súbditos. Mandó esculpir edictos de piedra en los que grabó sus enseñanzas budistas, promoviendo la no violencia, la caridad y el respeto por todas las religiones. Ashoka también construyó hospitales para hombres y animales, plantó árboles y creó pozos a lo largo de las carreteras para facilitar los viajes de sus súbditos y garantizar su bienestar. Monumentos y estupas. Bajo el patrocinio de Ashoka, el budismo floreció y se construyeron grandes monumentos para preservar y difundir las enseñanzas de Buda. Las estupas, montículos en forma de cúpula que contenían reliquias sagradas, se convirtieron en símbolos de la fe budista. La gran estupa de Sanchi, por ejemplo, es una de las construcciones budistas más impresionantes y antiguas, sirviendo como lugar de meditación y devoción para los seguidores del budismo. Estos monumentos no solo eran hitos religiosos, sino también centros culturales que atraían a peregrinos y estudiosos de toda la India. El renacimiento del hinduismo. Aunque Ashoka promovió el budismo durante su reinado, el hinduismo continuó floreciendo en varias partes del imperio. Se construyeron templos hindúes y muchos de los rituales védicos, que se remontaban a tiempos antiguos, continuaron realizándose. A medida que el imperio avanzaba, los dos sistemas religiosos coexistían, influyéndose mutuamente en su evolución. El hinduismo absorbió muchos de los principios de ahimsa y de compasión del budismo, mientras que el budismo incorporaba elementos de devoción y rituales comunes en el hinduismo, rituales funerarios y creencias en la vida. Después de la muerte, en el hinduismo, el ciclo de samsara, nacimiento, muerte y renacimiento, era central. Los mauryas creían que, al seguir el dharma y acumular buenas acciones, karma, podían renacer en una posición más elevada en la próxima vida. Los rituales funerarios, como la cremación de los muertos y la dispersión de sus cenizas en ríos sagrados como el Ganges, eran prácticas comunes. En el budismo, la creencia en el nirvana, la liberación del ciclo de renacimientos, ofrecía una visión diferente, donde el objetivo final era escapar de la rueda de samsara y alcanzar un estado de paz espiritual. Con esta profunda conexión entre religión y gobierno, el Imperio Maurya dejó un legado espiritual que resonaría a lo largo de la historia de la India. Sin embargo, al mismo tiempo que el budismo y el hinduismo moldeaban la vida en el subcontinente, en otro rincón de África, el reino de Aksum surgía como una potencia, donde el comercio y la religión comenzaban a tejer un destino extraordinario. Ahora viajamos al Cuerno de África, donde el grandioso reino de Aksum emergía como una de las civilizaciones más poderosas e influyentes de la antigüedad.
Imagina una ciudad repleta de obeliscos gigantes, palacios imponentes y un puerto lleno de comerciantes provenientes de todo el mundo conocido, de Arabia, de la India y hasta del Mediterráneo. Aksum no solo era un centro de comercio, sino también una encrucijada espiritual donde diversas tradiciones religiosas se entremezclaban y florecían. El reino de Aksum fue, durante mucho tiempo, una fuerza comercial y cultural, y sus creencias religiosas desempeñaron un papel fundamental en su identidad y en la forma en que interactuaban con el mundo que los rodeaba. Religión politeísta. En los primeros siglos de su existencia, el reino de Aksum era politeísta, con una religión profundamente ligada a la adoración de fuerzas de la naturaleza y de dioses asociados con el sol, la luna y las estrellas. El dios Magrem, por ejemplo, era una de las divinidades más importantes, visto como el protector del reino y asociado con la guerra. Los aksumitas creían que los reyes eran descendientes directos de este dios, reforzando el carácter divino de la realeza y la legitimidad del poder. Se construían santuarios dedicados a Magrem y a otras divinidades, y los reyes ofrecían sacrificios para garantizar la protección divina y el éxito en sus campañas militares. Los obeliscos, monumentos religiosos. Una de las características más destacadas de la religión aksumita eran los obeliscos, monumentos gigantes de piedra esculpidos y erigidos en lugares sagrados. Estos obeliscos, que podían alcanzar más de 20 metros de altura, eran símbolos de poder espiritual y de conexión entre el cielo y la tierra. Muchos historiadores creen que estos obeliscos servían como marcadores de tumbas reales o como centros religiosos dedicados a los dioses y ancestros. No solo eran expresiones de habilidad arquitectónica, sino también reflejos del profundo respeto que los aksumitas tenían por los espíritus de los muertos y por los dioses del cielo. Rituales y sacrificios. Al igual que muchas civilizaciones antiguas, los aksumitas realizaban sacrificios para apaciguar a los dioses y asegurar sus bendiciones. Los sacrificios de animales, especialmente bueyes y carneros, eran comunes en ceremonias religiosas y a menudo sucedían en conexión con eventos importantes, como la coronación de un nuevo rey o la partida hacia una guerra. Estos rituales eran conducidos por sacerdotes, quienes actuaban como mediadores entre el pueblo y las divinidades. Las ofrendas de comida, incienso y artefactos preciosos también formaban parte de las ceremonias religiosas, y los templos en Aksum eran frecuentados tanto por la élite como por el pueblo común. Culto a los antepasados. La veneración a los ancestros era una parte vital de la vida espiritual en Aksum. Se creía que los espíritus de los reyes y héroes fallecidos continuaban influyendo en el destino del reino, y por eso eran reverenciados con ofrendas y rituales. Los aksumitas construían grandes tumbas para sus reyes, a menudo acompañadas de los imponentes obeliscos que marcaban sus sepulturas. El respeto por los muertos era fundamental para mantener el orden cósmico y garantizar que los espíritus ancestrales protegieran el reino y sus habitantes. La influencia judía y árabe. Debido a su ubicación estratégica en el comercio marítimo, Aksum tuvo contacto con diversas culturas y religiones, incluido el judaísmo y las tradiciones árabes. Había comunidades judías que vivían en Aksum, y muchos creen que estas influencias desempeñaron un papel importante en la formación espiritual del reino. Elementos del Antiguo Testamento, como la veneración al Dios único de Abraham, fueron absorbidos por las creencias aksumitas. Además, el comercio constante con Arabia trajo influencias religiosas de los pueblos árabes, enriqueciendo aún más el paisaje espiritual de Aksum. La conversión al cristianismo. El evento más destacado en la historia religiosa de Aksum fue la conversión del rey Ezana al cristianismo en el siglo IV d.C. Influenciado por misioneros cristianos, el rey aceptó la nueva fe y la declaró la religión oficial del reino. Esta conversión transformó profundamente a Aksum.
que se convirtió en uno de los primeros estados cristianos del mundo, incluso antes que muchas partes de Europa. La cruz cristiana comenzó a aparecer en las monedas aksumitas y se construyeron iglesias por todo el reino, sustituyendo gradualmente los antiguos templos politeístas. El monofisismo y la influencia de la Iglesia oriental. El cristianismo en Aksum seguía la doctrina del monofisismo, una creencia de que Cristo tenía una única naturaleza divina, en contraste con la doctrina predominante en Europa que sostenía tanto una naturaleza divina como humana. Aksum estaba religiosamente ligada a la Iglesia Ortodoxa Oriental, especialmente al Patriarcado de Alejandría que enviaba obispos al reino. Esta conexión hizo de Aksum un vínculo importante en el cristianismo oriental, influyendo tanto en la política como en la espiritualidad de la región. La nueva fe trajo no solo una nueva forma de adoración, sino también un profundo cambio en la identidad cultural y política del reino. La creación de iglesias y manuscritos. Con la adopción del cristianismo, Aksum comenzó a construir iglesias monumentales, muchas de ellas esculpidas directamente en las montañas. Una de estas iglesias, la famosa iglesia de Santa María de Sion, es considerada uno de los lugares más importantes del cristianismo en Etiopía, y muchos creen que el Arca de la Alianza, el artefacto bíblico, está guardada allí. Además, el cristianismo trajo el desarrollo de una rica tradición de manuscritos iluminados, donde se copiaban y decoraban textos sagrados con imágenes coloridas, preservando la sabiduría espiritual y cultural de Aksum para las futuras generaciones. El reino de Aksum, con su mezcla única de politeísmo, judaísmo y cristianismo, se convirtió en un símbolo de diversidad espiritual y resiliencia. Mientras tanto, al norte, en el Medio Oriente, Judea estaba al borde de una transformación espiritual que cambiaría el curso de la historia para siempre. Ahora llegamos al centro espiritual y político de una de las historias más transformadoras del mundo antiguo, Judea, en el período anterior al surgimiento del Nuevo Testamento. Imagina una tierra llena de tensiones religiosas y políticas, gobernada por Roma, pero impregnada de un profundo sentido de identidad espiritual. Judea era una sociedad única, donde la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, y el anhelo por un nuevo tipo de liderazgo espiritual, por un Mesías, flotaba en el aire. Este era el mundo que esperaba silenciosamente un cambio que impactaría no solo a Judea, sino al mundo entero. El judaísmo, la religión monoteísta de Judea. El judaísmo era la religión central en Judea, profundamente arraigada en la creencia en un solo Dios, Yahvé, el creador del universo y el protector de su pueblo elegido, los israelitas. A diferencia de las religiones politeístas que rodeaban la región, los judíos creían que Yahvé era el único Dios verdadero y que tenía un pacto exclusivo con el pueblo de Israel. El judaísmo seguía las leyes y preceptos revelados en la Torá, que incluían los 10 mandamientos y las reglas detalladas para la vida religiosa, moral y social. Templos y sinagogas eran los centros de adoración, y la oración, los sacrificios y la observancia del Shabbat eran partes esenciales de la vida cotidiana. El Templo de Jerusalén, el centro espiritual. El corazón de la religión judía en ese momento era el Templo de Jerusalén, una construcción monumental que dominaba la ciudad sagrada. Se consideraba el lugar donde el propio Yahvé residía en el Arca de la Alianza, dentro del Santo de los Santos, el área más sagrada del templo. Solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en este espacio, y solo una vez al año, en Yom Kippur, día de la expiación. El templo era el centro de todos los sacrificios rituales, donde los judíos ofrecían animales y granos como forma de purificación y adoración. Miles de peregrinos viajaban a Jerusalén durante los festivales religiosos, como la Pascua y el Sukkot, para rendir homenaje a Yahvé. El papel de los sacerdotes y fariseos.
Los sacerdotes eran la élite religiosa encargada de realizar los rituales en el templo, supervisando los sacrificios y manteniendo la pureza del culto a Yahvé. Sin embargo, también había otra fuerza religiosa importante en Judea: los fariseos, una secta de estudiosos y maestros que interpretaban la ley de Moisés y promovían la observancia estricta de las tradiciones judías. Los fariseos no tenían poder en el templo, pero influían profundamente en la vida religiosa y moral del pueblo, enseñando en las sinagogas y promoviendo debates sobre cómo los judíos debían vivir de acuerdo con la ley. Eran defensores de la pureza ritual y la santidad en la vida cotidiana. La esperanza mesiánica. En ese período había una ferviente expectativa por la llegada de un Mesías, un líder enviado por Dios que restauraría el reino de Israel y traería justicia al pueblo judío. Muchos creían que el Mesías sería un descendiente de David, el gran rey de Israel, y que liberaría a Judea del dominio extranjero, estableciendo un reino de paz y prosperidad. Esta esperanza se alimentaba por la opresión romana y las enseñanzas de las Escrituras, y muchos grupos religiosos, como los esenios, creían que el tiempo de la redención estaba cerca. La idea de un Mesías político, militar o espiritual impregnaba la cultura judía, generando tensiones con las autoridades romanas. Las tensiones con el Imperio Romano Judea en esa época estaba bajo el control del Imperio Romano, y las tensiones entre los judíos y sus gobernantes extranjeros eran constantes. Aunque los romanos permitían la práctica del judaísmo, exigían tributos pesados y reprimían cualquier intento de rebelión. Muchos judíos veían el dominio romano como una humillación, y la presencia de las legiones romanas en su tierra sagrada solo aumentaba la expectativa de que Yahvé intervendría pronto para restaurar la independencia de Israel. Algunos grupos, como los celotes, predicaban la revuelta armada contra Roma, mientras otros esperaban pacientemente la intervención divina. El papel de las sinagogas en la vida cotidiana. Mientras que el templo era el centro de la adoración en Jerusalén, las sinagogas desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa de las comunidades judías dispersas por Judea y más allá. Las sinagogas servían como lugares de encuentro, donde los judíos se reunían para orar, estudiar la Torá y discutir cuestiones morales y religiosas. A diferencia del templo, donde los sacerdotes realizaban los rituales, las sinagogas eran dirigidas por rabinos, maestros que enseñaban las Escrituras y ayudaban a las personas a aplicar los preceptos de la ley en su vida diaria. La sinagoga era el corazón de la vida comunitaria, un lugar de aprendizaje y debate espiritual, la vida religiosa y los festivales judíos. La vida religiosa en Judea estaba marcada por una serie de festivales anuales, cada uno celebrando momentos importantes de la historia de Israel o aspectos de la relación con Dios. La Pascua, Pesaj, por ejemplo, conmemoraba la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, y miles de judíos viajaban a Jerusalén para participar en las festividades y ofrecer sacrificios en el templo. Otros festivales importantes incluían el Shavuot, que celebraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y el Yom Kippur, el día de la expiación, uno de los días más sagrados del calendario judío, dedicado al arrepentimiento y la purificación. Los esenios y la vida ascética. Entre las diversas sectas judías que existían en ese momento, los esenios eran un grupo especialmente interesante. Vivían en comunidades aisladas en el desierto, lejos de la vida urbana y del templo de Jerusalén, que consideraban corrupto. Los esenios practicaban una forma de judaísmo ascético, dedicándose a la purificación espiritual, a la oración constante y a la vida en comunión con Dios. Creían que vivían en los últimos tiempos y que el Mesías estaba a punto de llegar. Algunos estudiosos sugieren que los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán, pueden haber sido escritos por miembros de esta secta, ofreciendo una visión única sobre sus creencias y prácticas.
La pureza ritual y la mikvé. Uno de los conceptos más importantes en la religión judía de la época era el de la pureza ritual. La pureza se veía como esencial para acercarse a Dios y participar en los rituales del templo. La mikvé, un baño ritual, se utilizaba para restaurar la pureza después de ciertos eventos, como el nacimiento de un niño, la menstruación o el contacto con la muerte. Era común que las familias judías tuvieran mikvés en sus casas o en sus comunidades, donde hombres y mujeres podían purificarse antes de adorar en el templo o en las sinagogas. La pureza ritual era una parte esencial de la espiritualidad judía, reflejando el deseo de estar limpios ante Yahvé, el concepto de justicia y el papel de la ley. La ley judía o halajá guiaba todos los aspectos de la vida de los judíos. Más que un código religioso, la halajá era un sistema integral de ética, moral y comportamiento, cubriendo todo, desde el comercio justo hasta la caridad, el matrimonio y las relaciones familiares. La justicia se veía como un reflejo directo de la voluntad de Dios, y vivir de acuerdo con la ley era la manera de garantizar la bendición divina y la continuidad del pacto con Yahvé. Los tribunales religiosos, dirigidos por rabinos y ancianos, juzgaban cuestiones legales y mantenían el orden moral en la comunidad. Mientras exploramos cómo eran estas civilizaciones antes del Nuevo Testamento, es impresionante ver cómo cada una de ellas, desde Roma hasta Judea, desde Aksum hasta la India, estaba en busca de respuestas espirituales y de una conexión mayor con lo divino. Pero algo estaba a punto de cambiar profundamente el rumbo de la historia. El surgimiento del Nuevo Testamento y con él el cristianismo transformaría para siempre el mundo que conocemos. Civilizaciones caerían, nuevas religiones surgirían y el impacto de este cambio espiritual reverberaría por los continentes. Y si están interesados, podemos hacer un próximo video de continuación y sumergirnos en las consecuencias de este evento. ¿Cómo reaccionaron estas civilizaciones ante el Nuevo Testamento? ¿Cuáles sobrevivieron y cuáles fueron transformadas por la nueva fe que se estaba extendiendo? Vamos a descubrir cómo el cristianismo influyó en reinos poderosos como Roma, Aksum y muchos más. No te pierdas este fascinante viaje. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas civilizaciones te sorprendió más? Deja tu comentario abajo. Y por supuesto, si te gustó este contenido, no olvides dar un me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y continúa este increíble viaje por el pasado y el impacto de los grandes cambios espirituales en la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.